Hola, buenos días. Entonces, para dar continuidad al temario que estamos manejando este mes, vamos a hablar el día de hoy de neutrofilia en pediatría. Quien les habla, Luis Carlos Cruz Berrío, residente de cuarto año de hematología y oncología pediátrica. Entonces, el día de hoy, pues, dividí un poquito como lo que sería la parte de los objetivos de lo que vamos a revisar en el temario. Dentro de esto estaría la parte de la fisiología y la cinética de los neutrófilos en pediatría. Vamos también a analizar las principales causas de neutrofilia en pediatría y descartar, pues, las particularidades en grupos etarios específicos, como sería la parte de recién nacidos y prematuros, que se van a comportar diferente. Y también vamos a ponerle algo como un esquemita como para poder hacer el enfoque del abordaje para que sea un poquito más amigable o más fácil al momento de hacer el abordaje de la neutrofilia en pediatría. Entonces, tenemos como tal que la importancia de la neutrofilia es que van a ser hallazgos, los cuales van a ser muy frecuentes en edades pediátricas y los cuales van a ser muy abiertos en el sentido de que no nos va a encasillar con una sola patología. El solo hecho de tener neutrofilia pueden ser diversas patologías. Entonces, ahí es importante mirar cómo es la respuesta fisiológica y patológica de cada individuo y para poder hacer una interpretación adecuada de la línea de neutrófilos que va a ser de acuerdo a su grupo etario, a los factores de riesgos perinatales, factores perinatales, contexto clínico propio de cada paciente, tocaría individualizar, pues por individuo como todo en medicina. Y también vamos a diferenciar un poquito lo que serían las raciones, porque pueden ser tanto de origen benigno como de patologías no benignas, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que la importancia de los neutrófilos en pediatría, pues como todos sabemos, son encargadas de la defensa innata del ser humano como tal y por lo tal se consideran como la primera línea cuando tenemos afecciones o compromisos de infecciones generadas, sean por bacterias, por hongos. Ellos van a ser como la primera muralla o la primera línea de defensa que se van a encargar de ayudar a contrarrestar dichas acciones. Y estos pueden actuar por diversos mecanismos que pueden ser por eventos de fagocitosis, por liberación de enzimas o citoquinas y formación de trampas extracelulares. Con estos también tienen la particularidad de que se van a dar una respuesta muy rápida en el organismo. Ellos en cuestión de minutos ya van a estar activados, tanto pues principalmente en médula ósea, que es como la fuente, por decirlo de alguna manera, y se van a ir marginando al resto de la economía corporal para hacer su distribución. Hay siempre tener la particularidad, pues que a nivel de pediatría es muy abierto y hay que dividirlo siempre prematuros, recién nacidos y por los diversos grupos etarios de, pues, del niño y del adolescente como tal, que es lo que nos compete a nosotros. Ahí siempre se va a sacar el cálculo con el valor absoluto de neutrófilos para poder hablar de neutrofilia. Entonces ya ahorita vamos a, pues, a revisar un poquito cómo sería la formulita para tenerlos todos presentes. También tienen que tener en cuenta que esto va a ser un biomarcador pues, de mucha facilidad, o sea, llegar a tener unos valores de un nivel de neutrófilo, solo se necesita una VH que pues es de los exámenes que casi en todas las instituciones creo que tenemos, entonces ya eso nos va a partir como de guía del primer enfoque de cada paciente. Entonces, ahí los vamos a tener. Todo conteo absoluto de neutrófilos que esté arriba del percentil 95 para la edad ya se considerará que va a estar en rango de neutrofilia. Ahí tenemos, o sea, tenemos que tener en cuenta un poquito la variabilidad que nos va a llevar de acuerdo al grupo de edad de cada paciente. En los recién nacidos a término, tenemos que van a tener una variación que va a ir desde un rango promedio que pueden ir en promedio 4.000, pero eso va a depender de las horas de vida que lleve el paciente. Porque recién nacido, acuérdense que va a incluir pues todos los primeros días de vida. Entonces, ahí en las primeras 72 horas podemos tener que un paciente puede tener sin ningún problema, sin ninguna patología, a niveles hasta de 22.000 y se van a considerar normales. Entonces, por eso, pues más que todo hago el énfasis de que vamos siempre a dividirlos
por el grupo etario y siempre toca estar revisando como las gráficas de acuerdo al grupo etario de mi paciente. Entonces, en los recién nacidos, lo que les decía, hay un promedio que va, la media aproximadamente del 13.000 y puede ir desde 13.000, desde 10.000, perdón, hasta 20.000 sin ningún tipo de patología en las primeras 72 horas. Arriba de las 72 horas y antes de los 7 días de vida, el rango ya empieza a disminuir y ahí se esperaría desde 2.700 hasta 13.000. En prematuros los valores van a variar también. Entonces ahí tenemos que en estos pacientes pueden ser la presentación de los neutrófilos aún más bajos que pueden arrancar desde 1.300 hasta completar a llegar a tener hasta 15.000. Ya en niños mayores de un mes tenemos que el rango esperado sería aproximadamente de 1.500 a 8.500. En niños, pues más ya arriba de lo directamente del primer mes de vida, ya tendríamos que el rango que esperaríamos sería de 1.500 a 700. Eso va a depender también de cada laboratorio y pues de las medias de cada individuo, cada pues tipificación de los laboratorios que entre ellos pueden tener leve varianza. Otra manera como los vamos a dividir es si se presenta pues en niveles que sean leves, moderados o severos, eh, que ya más adelante pues vamos a detallarlo más. Con respecto un poquito a la epidemiología de la neutrofilia en pediatría, lo que les decía, siempre hacer el énfasis en que toca, esta tablita lo que nos resume es eso, en que toca diferenciar por grupo etario. No podemos mirar con los mismos ojos un neonato que muchas veces nos lleva a la interconsulta de un paciente de 2 días de vida, no es lo mismo que un paciente que es un adolescente. Entonces, siempre para tener en cuenta la edad del paciente para hacer su diferenciación. La fisiología y la cinética de los neutrófilos van a partir desde su línea precursora, que sería la parte de los mieloblastos, los promielocitos, los mielocitos, van a hacer todo el proceso hasta llegar a su producto final, que sería la parte de los neutrófilos ya segmentados. Esto, pues, como todos sabemos, se da de origen de la producción principal, va a venir a nivel de la médula y la médula es la que va a marcar y se considera que es la reserva como tal el reservorio, pues, de estas células. Estas van a generar, al momento de que se presenta un estímulo para ellos, va a generar una gran movilización y van a haber unas respuestas propias en el organismo que van a liberar catecolaminas, cortisol, un grupo enzimático puntuales para que se dé la proliferación de estas. Y estos van a verse pues distribuidos a nivel de todos los tejidos de la economía corporal. Esta respuesta se puede dar a nivel de sangre periférica de las 6 a las 8 horas después de que se presentó dicho estímulo. Y todo este proceso de la maduración se dice que va de 5 hasta 10 días aproximadamente. Entonces, como tal, llega un estímulo que aumente la producción a nivel de la médula. Dicho estímulo hematopoyético, como les decía, van a estar marcados por interleuquinas, enzimas puntuales que se van a encargar de estos. Y el ejemplo claro o más fácil para entenderlo es cuando llega, por ejemplo, un proceso infeccioso, un paciente que tiene sepsis. Este paciente va a tener, por ende, una activación del sistema inmune innato y esto nos va a llevar a que se presente una expansión y una liberación de los precursores de las células granulocíticas de manera acelerada y casi que descontrolada. Esto es para tratar de contrarrestar todo el proceso pues, infeccioso que está cursando el paciente. En estos casos tenemos que siempre diferenciar también en qué estado se está ocurriendo esto, porque puede ser algo agudo o algo crónico. Ya cuando hablamos de crónico estamos más relacionados a patologías tipos inflamatorias, cuando ya son inflamaciones persistentes, en pacientes con diagnóstico de de hemolisis permanente, que puede ser mediada, por ejemplo, por tumores o alguna patología puntual que pueda estar afectando la médula para producir de manera continua la estimulación más de lo normal de la médula, pues. Lo otro es la parte de la liberación acelerada que se desencadena en la médula. Esto va a hacer que los pools de reserva de los neutrófilos se acelere su producción para que pueda llegar a todo el torrente sanguíneo, para toda la circulación y así poder contrarrestar todo el proceso de la infección que está generando. Esto a su vez va a generar toda la cascada inflamatoria de las citoquinas
y las catecolaminas y glucocorticoides van a actuar a mediar para aumentar su producción. Esto se va a generar una liberación de neutrófilos segmentados, que es la finalidad de toda esta cascada, para buscar que las formas inmaduras no lleguen a ser las que se encarguen de defender al cuerpo de dicha agresión en este caso. La otra parte es la de migración del pool vascular, que normalmente se dice que el 50% de los neutrófilos que están adheridos al endotelio son del pool marginal. Estos son los que están como circulando de manera constante, por decirlo de alguna manera, y estos, al momento de ver el estrés o el estímulo que lo genere, el estímulo que genere dicha aceleración en la producción, va a generar que se disminuya la expresión a nivel de las moléculas de adhesión y se aumenta su producción a nivel periférico, en este caso en la circulación, que es lo que más nos interesa. Y esto nos puede conllevar a que por dichos estímulos no patológicos, que eran lo que les decía, la adrenalina, la parte del ejercicio, dolores como el parto o cualquier tipo de dolor, nos va a llevar a unas neutrofilias que van a ser de carácter transitorio. Dentro de este grupo también podría entrar las deshidrataciones severas también, como de las causas transitorias. Y estas muchas veces también se aumenta o se dispara aún más la parte de su estimulación por el uso de corticoides. Entonces siempre toca estar mirando como antecedentes de importancia que el paciente no esté pues en algún tratamiento que esté requiriendo el uso continuo de corticoides. Otra parte sería la disminución a nivel de la extravasación hacia los tejidos. En esta, los fármacos, como principalmente los corticoides que veníamos mencionando, ellos van a migrar a todos los sitios donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Esto, al identificar, van a aumentar o acelerar la respuesta de las células precursores, en este caso de los neutrófilos, para que se dé de manera más acelerada. Y aquí va a generar que el paciente presente una deficiencia a nivel de la adhesión leucocitaria, lo que va a impedir que el neutrófilo, pues en este caso el segmentado, llegue o se llegue a los acúmulos adecuados a nivel de toda la sangre periférica. Entonces, ahí en estos pacientes, como va a haber una producción por el estímulo más el corticoide, siempre vamos a tener que el paciente va a estar en un estado casi que de neutrofilia permanente o persistente, porque estamos bajo dos estímulos externos que están llevando a una hiperrespuesta, en este caso de la célula precursora. Dentro de la parte de esos mecanismos fisiopatológicos, tenemos que en la parte del neonato como tal, ahí van a haber muchos fenómenos que ocurren. El principal fenómeno es todo el que genera el estrés del parto. Este estrés del parto va a generar una producción exagerada, muy marcada de la parte de las catecolaminas, y estas van a generar una demigración. Esta demigración lo que va a hacer es que se va a acelerar la respuesta, y a esto súmenle que el paciente, en este caso el neonato, va a estar expuesto a lo que serían los estímulos externos, que es el corticoide que va a pasar la madre directamente. Y estas son las respuestas que nos dan una neutrofilia en las primeras 24, 48 hasta 72 horas de vida, si se quiere. Y estos van a ser, pues, por el estrés causado por el parto para el neonato que generó las catecolaminas, y a eso sumarle el estímulo del corticoide que está pasando la madre, pues, por todo el proceso del parto. Entonces, ahí tienen que tener siempre ese proceso pendiente. Y lo otro puntual es la parte de los prematuros. En estos tienen la particularidad de que pueden estar sometidos a los dos fenómenos anteriormente mencionados, pero todavía tiene un proceso de granulpoyesis aún más inmadura, lo que hace que esta neutrofilia pueda ser más marcada y más prolongada, más sostenida en el tiempo. Entonces, siempre tenerlos como un grupo etario diferente al resto para siempre, cuando te llegue la parte de la VH, poderlo diferenciar. Como tal, la clasificación de la neutrofilia la vamos a clasificar en cuatro grandes grupos, que sería dependiendo de su origen, de su intensidad, de la duración y pues del grupo etario que hemos venido conversándolo ya durante toda la presentación.
Cuando hablamos de la parte del origen, lo vamos a dividir en dos, cuando son la parte neutrofilias reactivas, que serían las secundarias, y las primarias. Dentro de las de origen secundario estaría todo lo que sería la parte del panel infeccioso, o sea, viral, bacteriano, fúngico, que nos van a generar pues las respuestas, obviamente, de acelerada de los neutrófilos, porque el cuerpo, como lo mencionamos, la primera línea de defensa que tiene son los neutros para tratar de defenderse de esto. Otra de las causales sería la parte inflamatoria. Dentro de estas inflamatorias tenemos que tener toda la línea de las partes autoinmunes. Por eso muchos pacientes que tienen patologías de tipo artritis juvenil o idiopática, enfermedades inflamatorias crónicas a nivel intestinal, vasculitis, van a manejar también niveles fuera de los rangos de normalidad en cuanto a la parte de los neutrófilos. Lo otro es la parte del estrés fisiológico que mencionábamos. Ahí van a entrar varios grupos, como cuáles, como la parte de un ejercicio extenso, extenuante, traumas, dolores, pacientes que presenten convulsiones, estrés emocional. Todo esto pueden ser desencadenante de alteración de la línea de los neutrófilos. Otra causa que hemos venido también mencionando es la parte de algunos fármacos, principalmente lo que serían corticoides, adrenalina y las catecolaminas. Ya hay otras causas, las cuales son muy escasa su presentación, por decirlo, pero están descritas en la literatura, que es cuando tenemos hemorragias agudas, hemólisis o posesplenectomías, que esas sí ya serían una causa puntual generada obviamente por el proceso al cual fue sometido. Ya cuando hablamos del origen, pero de las neutrofilias primarias, hablamos del grupo clonal. Ahí ya son directamente síndromes mieloproliferativos que pueden ser de origen congénitos. Dentro de esos, pues el EMC o la parte directamente de neutrofilia congénita familiar serían como las causas más comunes, las que más se presentan. También pueden haber unas causas que sean generadas por mutaciones genéticas, que son defectos a nivel de la diferenciación directamente o que tengan algún defecto al momento de la apoptosis o una señalización inadecuada para los neutrófilos, lo cual puede generar una sobreexpresión o estimulación de ellos. En la apoptosis sí no se da el proceso de la apoptosis de manera adecuada. Entonces, tenemos que la neutrofilia inducida por medicamentos, ahí van a haber varios aspectos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción que tendría esta? Va a generar una movilización de los neutrófilos que va desde la médula ósea hasta la parte de los márgenes del endotelio, o sea, toda la vasculatura. Y esta va a generar una diseminación y migración a todos los tejidos de la economía corporal. Aquí van a haber fármacos, pues como por ejemplo lo que hemos mencionado, corticoides, que en nuestro piso lo usamos todos los días con casi todos los pacientes, sea por diversas causas. Entonces siempre vamos a estar como que el paciente puede tener un estímulo a presentar esto. También importante que a veces no lo tenemos en cuenta en pacientes que usen litio. Tenemos muchos pacientes con alteraciones en cuanto a la parte de psiquiatría, por decirlo así. Entonces, el litio también se puede considerar que va a ser uno de los fármacos que puede generar estímulo a nivel de la producción de neutrófilos de su origen en la médula. Entonces, la otra condición puntual va a ser si el paciente está en una neutropenia previa o post a la realización de la quimioterapia, que también pues, los fármacos quimioterapéuticos pueden ser las causales de estos. En esto, pues, hay siempre tener de importancia las características que muchas veces la neutrofilia va a ser leve a moderada cuando es de aparición súbita, rápida y se va a presentar de horas a días. Son, pues, obviamente procesos muy agudos y esta suele ser asintomática, mientras que cuando ya tenemos unas infecciones más severas, obviamente ahí sí ya vamos a tener el paciente con su compromiso hemodinámico generalizado, pues ahí ya no va a ser tanto de origen farmacológico, sino que tocaría pensar en los orígenes infecciosos para esa causa de la neutrofilia. Y el manejo, pues toca identificar si el paciente está pues sometido bajo algún esquema farmacológico. En este caso es evaluar la necesidad de si suspendo o no suspendo. Ejemplo, en este caso los corticoides, que es lo que más utilizamos, o saber a qué estamos exponiendo al paciente si los tenemos con estos niveles pues de una manera persistente o permanente
con los neutrófilos fuera de los parámetros de normalidad para tenerlo ahí de lo que puede ocurrir o lo que puede pasar. Cuando la dividimos según la duración, la vamos a dividir en transitoria o en persistente o crónica. Transitoria, pues como lo decíamos, era un proceso que es muy agudo, que estamos hablando que son horas o días. Y esta va a ser por infecciones agudas, por estrés, que es como de las causas más comunes, mediadas por ejercicio, por dolores, por deshidrataciones severas. Y ya cuando hablamos de las persistentes o crónicas, ya estamos hablando que tiene que haber un lapso de tiempo por lo menos de 2 semanas o más para sospechar ya de enfermedades, por ejemplo, mieloproliferativas o infecciones crónicas o patologías inflamatorias, que ya lo mencionamos, pueden ser de los desencadenantes de dichas patologías. Entonces, la neutrofilia en síndromes genéticos y neoplásicos. Aquí tenemos que se pueden haber mutaciones, por ejemplo, del CSF3, que es un gen que que actúa como receptor, eh, y cuando este está, por decirlo así, mutado, va a haber una proliferación, una respuesta inadecuada por aumento desencadenado en la producción de los neutrófilos. Y esta se asocia muchísimas veces cuando tenemos en pacientes que tienen neutrofilia de manera crónica o persistente. Esta va directamente relacionada con la neutrofilia congénita familiar. Entonces, este es como el marcador que vamos a buscar, el gen que está mutado para las neutrofilias congénitas familiares. En los síndromes mieloproliferativos, ahí vamos a buscar mutaciones en el ETB6 y en el GATA2, que son los principales reguladores a nivel hematopoyéticos. En estos, pues vamos a mirar es que qué riesgo de progresión a leucemia mieloide puede llegar a presentar el paciente por tenerlo con la parte del síndrome mieloproliferativo hereditario. Y ya directamente en los síndromes de predisposición a cáncer hematológico, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de defectos a niveles de las vías de la regulación de la hematopoiesis. Y aquí va a estar directamente ligado o de manera muy estrecha al alto riesgo de malignidad, pues que va a tener la precursores alterados de dicha línea. Entonces, neutrofilias asociadas a neoplasias. Aquí tenemos, pues, obviamente las principales son la parte de las leucemias, sea tanto la mieloide aguda como la mieloide crónica, y algunos síndromes mieloproliferativos raros o menos frecuentes. Dentro de estos tenemos que los mecanismos van a ser expresiones clonales de los precursores mieloides, cuales van a estar aumentados y se van a generar unos estímulos de características aberrantes. Entonces, siempre es un marcador cuando tenemos unos neutrófilos demasiado altos, demasiado alterados, pues sospechar también la parte, en este caso, que más nos compete a nosotros, que sería la parte de las leucemias. Las otras causas podrían ser las neoplasias sólidas, las cuales pueden estar asociadas al aumento de la producción del GSCF, que son para los tumores que secretan directamente a nivel de la línea mieloide. En este caso, pues no es el primer enfoque, no es el primer abordaje, pero también tenerlo como si tengo neutrófilos altos o si no está directamente afectada la línea mieloide, ¿qué otra línea puede estar afectada? Para empezar a buscar como los diagnósticos diferenciales. Los más comunes o los que más se reportan en pediatría, pues obviamente los osteosarcomas y el neuroblastoma son como los que llevan la bandera en este caso. Eh, pues haciendo pues el cuadrito como diferencial de los neonatos, lo que les decía. Vamos a diferenciarlo siempre por las primeras horas de vida. Después de las 72 horas de vida vamos a manejar otros niveles, tener la particularidad de si el paciente es prematuro o no es prematuro para poder identificar cuál sería su grupo de normalidad. Descartar siempre las causas que pueden ser fisiológicas o adaptativas, por lo que ya explicamos de los neonatos. También en ellos tener como tal que las causas patológicas adquieren una gran importancia porque de las patologías que más presentan es la parte de la sepsis neonatal, entonces siempre estar como vigilando. Ellos también están expuestos a la parte de procesos inflamatorios, los cuales pueden ser por la parte de ejemplo, aspiración de meconio, enfermedad pulmonar, diestrés respirativo, y toda la parte del estrés metabólico por la adaptación pulmonar
o el estímulo de los corticoides, sean maternos o externos, que pues se le den en muchos casos por lo de la maduración pulmonar. Eh, y el manejo, pues como tal, va a depender pues del foco como tal, que hallemos cuál sea la causa, cuál sea el detonante, que sea el desencadenante, en este caso de la neutrofilia en los neonatos y prematuros. Entonces, como tal, dentro de las herramientas diagnósticas y biomarcadores, vamos a tener que, pues nos van a ayudar, obviamente, como lo dices, son herramientas para poder identificar cuáles son las causas, para poder, no es que no es lo mismo tratar un proceso si es una inflamación aguda transitoria o si es por una infección. Entonces, siempre tener como tal que aquí deberíamos tener por lo menos 5 elementos que nos ayuden a hacer todo el proceso del abordaje diagnóstico de estos pacientes con neutrofilia. Lo primero, la parte del hemograma o la VH, es lo primero que tenemos que tener. Lo segundo es la parte de los marcadores inflamatorios. Lo tercero serían biomarcadores específicos. Lo cuarto, la evaluación de causas de posibles orígenes secundarios, o sea, la parte infecciosa, del abordaje completo de la parte infecciosa. Y lo quinto sería la evaluación hematológica avanzada, cuando ya hicimos el descarte de otro tipo de patologías que pueden ser desencadenantes de la neutrofilia, en este caso, en pediatría. Entonces, con el ABH, ¿qué vamos a buscar? Ahí la parte, pues el recuento absoluto de los neutrófilos es lo que vamos a tratar de identificar, ya haciendo el conteo con solo neutrófilos, el diferencial de solo neutrófilos. Y esto va a ser como el primer paso siempre en el abordaje de cualquier paciente. Es como lo primero que hay que pedirle, o lo primero que le pedimos al paciente va a ser su VH. Ahí vamos a distinguir y vamos a empezar a hacer las asociaciones a qué puede estar asociado. Si el paciente viene en un contexto febril, pues obviamente vamos a sospechar que puede ser algo a nivel infeccioso o hematológico. Lo segundo que vamos a solicitar es la parte de los marcadores de inflamación, que sería la PCR, la procalcitonina, la OSG, dependiendo de lo que tengamos pues en cada institución a mano. Y esto nos va a ayudar a identificar si la infección es proceso solo inflamatorio o directamente está asociado al pronóstico del paciente en muchos casos. Ya después van a haber algunos biomarcadores específicos, por ejemplo, la parte de la citometría de flujo y los estudios genéticos, pero eso va a depender pues de la institución en que esté cada uno como tal trabajando, si tiene acceso a dichos exámenes. Y es para descartar como cuando tenemos, por ejemplo, una sospecha de neutrofilia genética o un síndrome mieloproliferativo activo en ese momento, o un paciente que tengamos alta sospecha de que esté en un proceso tumoral activo. Lo cuarto a solicitar sería la parte de la evaluación de las causas secundarias. En este punto, ahí va como la ambigüedad, ahí dependiendo de cada médico, de cada uno y cada el enfoque. Porque si a mí me dan pautas para pensar en que estoy en un proceso infeccioso, obviamente no voy a pasar a pedir biomarcadores específicos. Primero haría todo el abordaje de lo que serían las causas secundarias, cultivar al paciente, descartar focos respiratorios, descartar focos urinarios, hacer el resto de pruebas como complementarias de acuerdo a pues a la clínica que está presentando cada paciente en este caso. Y lo último a solicitar sería, pues en este caso, como no tenemos una causa aparente de todo lo que pudo desencadenar la neutrofilia, sería pensar ya en lo que más nos compete a nosotros, que sería la realización del frotis de médula ósea, carotipo, el panel molecular, pues ya cuando tenemos pues una sospecha más marcada ya de que puede ser algo patológico. Entonces, la relación de neutrófilos y linfocitos es como de las ayudas fáciles que tenemos a la mano, debido a que es un biomarcador el cual es muy simple y muy asequible. Pues en casi todos los hospitales, creo que todos tenemos una VH por lo menos, y con esto ya solo con esa VH ya podemos tener la relación neutrófilo-linfocito. En esta nos va a servir para mirar la respuesta inflamatoria y también como para tener los posibles precursores de cuál sea la causa de esta neutrofilia. Entonces, ahí hay que mirarlo cuando hay procesos, por ejemplo, que la línea de los linfocitos son los que están más sobreexpresados o más marcados, podemos pensar en que sean procesos inmunes adaptativos.
Mientras que si ya tenemos que son los neutrófilos, los que están directamente más elevados, la primera sospecha sería de que sea un proceso de respuesta innata, o sea, por un proceso infeccioso que está cursando el paciente. Dentro de esto vamos a tener que los valores normales en el niño, lo mismo de siempre, van a variar según el grupo etario. Siempre tener la relación que el neonato va a ser de 0,5 hasta 1,5, ya directamente lactantes y niños mayores va de 0,7 hasta 1,5. Lo otro es que cuando tenemos una relación de neutrófilo linfocito que está elevada, nos puede indicar que hay un riesgo alto. Cuando esta está elevada a expensa de los neutrófilos, va a ser un riesgo alto de procesos infecciosos. Entonces, siempre pensar en todas las patologías y los estudios complementarios a realizar para el abordaje del paciente. Cuando tenemos que estar, por decir, está disminuido la relación de neutrófilo-linfocito, se asociaría más a las causas linfocíticas. Dentro de eso, pensar en inmunosupresión, infecciones virales o las del estrés previo que se va a presentar en la fase adaptativa. ¿Cuál es la aplicación clínica de la parte de la relación neutrófilo-linfocito? Como les decía, nos va a ser de gran utilidad para poder distinguir si el proceso es de origen bacteriano o es de un origen viral. Especialmente en los pacientes que tenemos con síndrome febril sin foco. La otra ventaja o aplicación, o aplicabilidad, perdón, que tiene en este caso es que sirve para el monitoreo de algunas patologías que pueden ser desencadenantes de neutrofilia persistente, como sería la parte de la artritis idiopática o artritis juvenil, perdón, o cualquier tipo de la parte inflamatoria, porque en esta van a estar de mayor respuesta, la parte de linfocitos puede estar más marcada o van a estar, pues se dice que hasta a la par pueden estar. La otra utilidad grande que tiene es que a nivel de neonatología es un marcador útil y nos va a ayudar a sospechar o encasillar al paciente como una sepsis neonatal temprana. Y por último, también tiene una muy buena utilidad con respecto a la parte de su pronóstico. En los pacientes que tienen la parte de la relación de neutrófilo linfocito elevado, se genera o se relaciona con peor pronóstico o con enfermedades de mayor gravedad. Por lo cual, cuando tenemos un índice muy elevado, es mejor dejar a ese paciente en un contexto de hospitalización, buscarle cuál puede ser el posible foco y extender pues, el resto de estudios complementarios porque es un paciente que tiene altas probabilidades de pues, desencadenar una patología mayor. Pues aquí como tal, pues es un resumen de como todo el cuadro que les mencionaba, siempre tenerlo en cuenta cuando es un nivel bajo, puede estar más el predominio de la parte de los linfocitos, se consideran infecciones virales. En esta siempre tener el contexto de si el paciente está inmunosuprimido o no, porque la sola inmunosupresión puede ser la causa de que la parte de los recuentos de neutrófilos linfocitos estén bajos. Si están elevados, siempre como prestarle un poquito más atención a este paciente, porque puede ser pues, de mayor gravedad, puede ser una bomba de tiempo y se nos puede complicar en poco tiempo. Su principal ventaja es pues, la facilidad y que casi todos tenemos acceso a eso. Es muy costo-beneficio, muy útil para el paciente, para su aplicación y también tenerlo como seguimiento para todos los procesos de enfermedades, en este caso de neutrofilias, asociadas a la parte de inmunología o a la parte crónica del estrés, de la manutención de ellos. Aquí les hice más o menos como una especie de abordaje, pues de un breve algoritmo de cómo enfocar a este paciente para resumirle un poquito todo lo que hemos hablado el día de hoy. En este caso, pues tenemos que el niño con neutrofilia, vamos a hacerle la ABH. Con esta ABH y el contexto de la historia clínica, vamos a poder dividir si es un proceso que sea transitorio o persistente. En los procesos transitorios, como ya lo dijimos, van a ser procesos agudos de horas o días. En este puede ser causada por el estrés fisiológico, llámese el ejercicio, llámese el llanto, llámese la deshidratación, por procesos también fisiológicos como sería el parto, que sería el estrés neonatal esperado, o por algunos fármacos
principalmente los corticoides. Ya cuando hablamos de las persistentes, que estamos hablando de más de 2 semanas de evolución, tenemos que hacer una revisión más minuciosa de la historia clínica, mirar qué contexto, cuál fue el desencadenante, si el paciente está sometido a algún estrés crónico, a algún medicamento que pueda ser el desencadenante, mirar también si directamente tiene algún signo clínico asociado. El principal en este caso sería la fiebre, que está cerca del 78% de los procesos cuando está asociado. Si hay un proceso de inflamación o sintomatología gastrointestinal o directamente alguna sospecha para patologías reumatológicas. Y en estos, ahí el hemograma completo pues nos va a ayudar para hacer la parte del diferencial y empezar a encasillar un poquito más el paciente. Con esto vamos a hacer la evaluación según los hallazgos clínicos que tenemos. Si el paciente nos da para sospechar infección, si es directamente para sospechar una inflamación o en este caso sospechar de alguna neoplasia o alguna mutación genética que pueda ser la causal de la enfermedad. Ahí es importante, entonces lo vamos a dividir. Si obviamente estamos sobre sospecha de que sea causa infecciosa, pues toca hacer todo el abordaje y la toma de los cultivos correspondientes, instaurar directamente un tratamiento según el protocolo pues, de cada institución. eh, si es en la parte infecciosa, si tenemos que la sospecha es de la parte inflamatoria, vamos a pedir las pruebas complementarias que serían los biomarcadores más específicos, que sería la PCR, la BCG y la procalcitonina. Con esto vamos a evaluar pues cuál es la respuesta del paciente y cuáles pueden ser los desencadenantes para pensar en algo inflamatorio. Y lo otro, ya si hay una sospecha de neoplasia o directamente de alguna patología genética, sería ya el abordaje por la parte de los estudios como sería la citometría, estudios de panel genético puntuales de los marcadores que hablamos y pensar en el abordaje de la médula como tal. En este caso, pues sería desde el frote y el aspirado y hasta la biopsia en caso tal de que no tengamos como un causal establecido para dicha patología. Entonces, aquí le traigo como grandes conclusiones. Entonces, vamos a concluir que la parte de la neutrofilia en pediatría es todo proceso donde tengamos aumento de los recuentos absolutos de neutrófilos con un percentil arriba del 95, dependiendo de las tablas por grupo etario que ya mencionamos. En estas siempre toca estar pendiente que pueden ser de diversas causas, fisiológicas, infecciosas, inflamatorias, genéticas y neoplásicas, que son las que más nos dañan a nosotros. Ahí siempre tener en cuenta que esta patología la tenemos que clasificar según su origen, si es un proceso reactivo o directamente si es de causa secundaria, un proceso infeccioso. De la otra manera de clasificarla, según su duración, si es transitoria o persistente o crónica. Y la intensidad que va a ser leve, moderada o severa. Lo otro, siempre tener particularidad de los grupos etarios. No podemos meterlos todos dentro de la misma bolsa y la particularidad sobre todo en prematuros que van a tener como unas gráficas especiales para ellos. En la parte de su abordaje, siempre tener en cuenta que todos tenemos a la mano por lo menos una VH, es como lo mínimo que necesitamos con este paciente, y de ahí empezar a encasillar cuál puede ser la historia según su contexto, según su sintomatología y según su cadencia de historia clínica. Vamos a encasillarlo si es algo más reumatológico o inflamatorio, o si nos da para sospechar de causas genéticas o alteraciones propias de la médula como sería la parte de las patologías hematológicas. Dentro de su abordaje siempre toca hacer la parte de cómo distinguir entre cuál puede ser transitoria, cuál puede ser persistente, porque eso nos va a decir a cada cuánto vamos a hacer el seguimiento, cada cuánto voy a monitorizar este paciente. Y si me voy a centrar en que solo es un proceso infeccioso, pues obviamente después de instaurar el tratamiento guiado para dicha infección, vamos a tener que va a tener una respuesta. Mientras que si no es de origen infeccioso, toca hacer todo el abordaje completo y pensar siempre en las partes genéticas y las neoplasias, dependiendo del grupo etario de cada paciente.
Esto es para evaluar todo el panel de los que vamos a solicitar como estudios complementarios. De los manejos, siempre le vamos a hacer como el seguimiento. Si es un paciente con un caso transitorio, como lo dice por definición, después de los 15 días tiene que entrar en fase de resolución. Por lo tanto, ahí después de los 15 días pensaríamos en realizarle todo el panel, todos los estudios de control. Ya cuando son casos crónicos o casos persistentes, ahí ya pues siempre tiene que tener una evaluación especializada, en este caso por el Servicio de Hematología Pediátrica, para poderle hacer el seguimiento según pues obviamente cuál sea la causa y poder entablar un tratamiento guiado para dicha patología. Y no mucho más. Gracias. ¿No les faltó un fármaco ahí que sí usamos? Bueno, dos. Pues todos los de inducción, pero eso es lo que van a hablar en la Estimulante plática. de cortisol. Exacto, entonces por eso no los toqué porque es el tema de SAIR, que es el próximo a exponer. Sí, pero por ejemplo, los pacientes que tenemos hospitalizados o estaban la semana pasada, Joseph y... ¿Chava? La diferenciación. Ajá. O sea, también es un caso de niño con neutrofilia. Que bueno, aquí obviamente no te va a llegar de primera vez, pero por ejemplo, estabas tú de vacaciones, llegas, lo ves a tu piso, está hospitalizado, y dices, este niño tiene neutrofilia. Bueno, sí me llamó la atención que no estuviera como bien Porque es el próximo, listado. entonces como para no quitarle el tema a mi compañero. Ah, bueno, bueno. Sí. Y, y Pau, entonces, tú tenías esa duda de los esteroides, ¿te acuerdas que sí causaban neutrofilia o neutropenia? Acá. Ah, ya me acordé, sí. ¿Y qué causan entonces? Neutrofilia. Pero bueno, desde cualquier